Bendiciones, mi amada audiencia. Feliz día del Señor, porque todos los días son días del Señor. Todos los días son días de Dios. Todos los días son días del Espíritu Santo. Todos los días son días. Para nosotros, 24 horas hace un día. Para Dios no hay día, no hay hora, no hay mes, no hay año, porque Dios es un eterno presente. Este es su pastor y doctor Nicanor González, entregando una vez más una enseñanza del Evangelio de Jesucristo a través de los auspicios del Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Si usted quiere ver todos los videos que hemos dado del año pasado, ponga Reverendo Doctor Nicanor González, YouTube. En YouTube está el canal que toda esta intervención están pasando a YouTube y ahí se queda más tiempo. Y lo bueno de YouTube es que usted puede verlo por televisión en grande para reunir su familia o personas que usted esté interesada en hablarle de un tema a la cual yo estoy presentando como apologética del Evangelio de Jesucristo en sus diferentes ramificaciones, diferentes estados y su variante de enseñanza, pero que todo conduce a Dios y al ser humano. Y que el Evangelio de Jesucristo está basado en la salvación del género humano. Está basado en la redención, el perdón, la reconciliación, la reparación y restauración del hombre y la mujer que vive en este planeta Tierra con su Creador. Ahí es que está basado el Evangelio de Jesucristo. Y que todo se centra bajo ese tema. Y todo lo que se hable del Evangelio que no esté dirigido hacia ese tema principal, pues se puede considerar que no es el Evangelio de Jesucristo. Serán ideas de la persona, sentimientos de la persona, creencias de la persona, opinión de la persona, interpretación de la persona, pero no quiere decir que es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo dirige a la persona a Dios. Y cuando lo dirige a Dios, entonces Dios le muestra a esa persona a Jesucristo y la obra vicaria salvadora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y como Cristo se fue y está a la diestra de Dios sentado a la mano derecha, como mediador, como abogado, porque Él se fue, pero Él sigue funcionando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y revelándosele a tantas personas como lo hizo con Saulo en el capítulo 9 de Hechos, cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Así que hay una combinación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se unieron para redimir al ser humano. Y aquí estamos nosotros envueltos en unos dilemas y unas complejidades y unas perplejidades de la manifestación de Dios, que es una cosa tan simple, tan normal, y aún Dios usando los parámetros de la familia,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún Dios usando el formato de la familia, de un papá, de una mamá, de unos hijos. El ser humano no ha podido conocer, no va a decir entender o comprender, porque eso no se puede comprender ni entender, pero por lo menos conocer la gran obra del Creador Dios con la raza humana, de Génesis 3:15, que se establece el orden de la redención del ser humano que desobedeció en el huerto del Edén, sometiéndose a la serpiente antigua y creando en nosotros lo que estamos viviendo, un estado de muerte, de enfermedad y de muchas situaciones de crisis, conflicto y problemas por esa desobediencia, y que a nosotros pasó, como dice Romanos 5:12, que ese pecado pasó a nosotros por igual y nos afectó de una forma tal que hasta el día de hoy somos pecadores y que necesitamos continuamente la redención del cielo para que haya remisión de nuestros pecados a través de un arrepentimiento, de un reconocimiento de que estamos en una condición, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios, pero somos justificados por esa gracia por medio de la persona de Jesucristo. Y hoy quiero dar una introducción a este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. The Incomprehension of Evil and the Holiness of God. Está en inglés, está en Amazon, está en Kindle. Te pone Reverendo Dr. Nicanor González el book o libro y le va a aparecer este nombre y te lo manda a buscar para que usted lo tenga en su casa. Y yo oro a Dios para que toda Latinoamérica y toda América pueda comprar ese libro. Así vamos a tener finanzas para mandar a producir los 8 o 10 libros que tengo aquí al lado mío en Amazon, y así todas las personas puedan ir a la página de Reverendo Dr. Nicanor González y conseguir todo ese material. Porque así como yo hablo, yo escribo. Y lo bueno del escrito es que usted puede referir. Este libro está lleno del texto bíblico, porque no se puede hablar de incomprensión o del mal sin el texto bíblico. No se puede hablar de la santidad de Dios sin el texto bíblico. Así que yo cité en este libro un sinnúmero de textos bíblicos con su contexto histórico para poder hacer justicia con este tema. Y lo que establecemos en este libro principalmente es que la santidad de Dios nos llama para que nos acerquemos a ella. Que quizá usted no ha oído eso en otro lugar, pero conmigo usted lo va a oír, porque yo soy una persona que he conocido lo que es la gracia de Dios. Y cuando uno conoce la gracia de Dios, uno conoce la santidad de Dios. Y que no es esa santidad que aleja a la persona, es esa santidad que llama a la persona a participar de la misma. Y que aquí se presenta en este escrito que lo más santo, lo más puro, lo más sagrado fue enviado a la tierra, Jesucristo. Cristo es la gloria de Dios.
Cristo es la manifestación de Dios. Cristo es la majestad de Dios. Cristo es la excelsitud de Dios. Cristo es la maravilla de Dios. Cristo es lo superlativo de Dios. Cristo es la esencia, la sustancia, el meollo, el núcleo de lo que Dios es. Y que todo eso fue puesto en un niño nacido de una mujer aquí en la tierra. Y que Dios propagó, y propagarle, dar de su propia especie, propagar, de su propia esencia, de su propia sustancia, dar. Y que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. He gave his only begotten son, su único hijo, único, unigético, unigénito, único en la clase de Dios, de Él. No había más nadie en el cielo como el Hijo de Dios. Y que en este libro yo presento que esa santidad perfecta, pura de Dios vino y caminó entre nosotros, como dice Juan 1:14, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, el único de su clase, lleno de gracia y de verdad. Y que mientras Cristo estaba en la tierra, estaba la santidad de Dios manifestada. Porque Él dejó su trono de gloria, su asiento mayor a la diestra de Dios. Por eso es que en Juan 17:5, cuando ya Él está acercándose a su crucifixión, Él ora y dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahí vemos la eternidad de Jesús, de Cristo, del Verbo, de la palabra encarnada. Antes que el mundo fuese, glorifícame con esa gloria, porque ya Él se estaba acercando para la crucifixión. Ahora, los discípulos no iban a entender esas palabras, jamás. Y aún la iglesia primitiva por igual no pudo entender y comprender y aún conocer la profundidad, la longitud, la altura, la magnificencia de ese conocimiento que Cristo expresó. Glorifícame con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. En cierto momento Jesús estaba y vio una mujer encorvada. Y Él dijo: ¿por qué esta mujer, hija de Abraham, está en esas condiciones? Y rápido los maestros, los intérpretes de la ley dijeron: ¿pero qué es lo que está hablando él de Abraham? Si él no tiene ni 50 años. ¿Cómo él sabe de Abraham? Y Abraham había vivido 2000 años antes de Jesús. Cristo apenas tenía 30 años. Y él le dijo a ellos: Abraham escribió de mí. Y Abraham se gozó en ver mis días. Wow. De que usted y yo, si usted y yo estuviéramos allá oyendo a Jesús hablar así, nos iba a romper la cabeza. Hoy en día nosotros disfrutamos de ese conocimiento porque vemos que Cristo es el Mesías enviado, que Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador, pero a través de la narrativa, de la revelativa y de la Sagrada Escritura, que hoy en día podemos tener
el mejor conocimiento de la revelación de Dios. Pero esa iglesia primitiva estuvo en la oscuridad, en el conocimiento. Que el 95% de ellos no sabían leer ni escribir. Y que la escritura no vino a la mano de ellos después de 300 años. Cuando ya Constantino declara a la iglesia como una iglesia legal y que podían salir de la catacumba para que pudieran estar participando de la sociedad romana. Pero aún así, aunque decimos que la iglesia llegó a tener el escrito bíblico, no hacía la diferencia porque no sabían leerlo. Ese pueblo era analfabeta. Y que tenía que venir un Pablo, un Pedro, un Santiago para poder enseñar, un Apolo. Estas personas del primer siglo que venían para leer la escritura del Antiguo Testamento. Porque ellos estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Así que la iglesia primitiva no tuvo en sus manos el Nuevo Testamento. Eso fue cientos de años después, cuando el canon pasa esos 27 libros, y entonces se decide que esos 27 libros son parte integrante de la revelación de Dios. Y ellos conocían la Torá, el Talmud, los 5 libros de Moisés, los profetas. Eso estaba escrito, pero ellos no podían leerlo. Porque había la situación que las mujeres no iban a la escuela, no estudiaban. La mujer era para tener el hijo y atender a su esposo y estar ahí con ella. Muy diferente a la mujer de hoy en día, a la libertad que tiene la mujer hoy en día. Y por eso es que yo siempre estoy hablando a ustedes de contexto histórico. Porque a veces que oímos a Pablo y a Pedro y a Juan y a Santiago hablando, y que ellos usan su contexto cultural, su contexto de costumbre, su contexto de ideología, de idiosincrasia, de idiomática. Ellos usan todo, ¿ve? Ellos lo usaron. Y Dios permitió todo eso para que hoy en día nosotros podamos tener una apreciación. Que Dios no vino a cambiar la cultura de los pueblos. Dios vino a cambiar la gente que están en cultura para que cuando ellos estén cambiados y transformados, ellos vayan a su cultura y comiencen ellos y ellas a cambiar lo que es de su cultura. Y que la iglesia no debe de embargarse para cambiar la cultura de nadie, para cambiar la idiosincrasia de nadie, la ideología de nadie, la política de nadie. Porque el evangelio no tiene que ver con política ni con cultura. En el 1952, un gran escritor llamado Richard Niebuhr escribió un libro, Cristo en la cultura, Cristo por la cultura, Cristo contra la cultura, Cristo fuera de la cultura. Y cuando estaba estudiando la maestría en divinidad en el Seminario Teológico de Nueva York, todos los estudiantes tuvimos que leer ese libro. Un libro de 1952, teniendo vigencia y relevancia para los tiempos de nosotros, en el siglo XXI. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos un libro como este, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Y que en este libro un hispano se sienta para contemplar el mal existencial, vivencial, que vive y vivimos todos nosotros los seres humanos. Y que la persona que está escribiendo aquí tiene su licenciatura en teología, su maestría en divinidad, su doctorado en teología
y ministerio y su doctorado en psicología, legítimo legal y su licencia del estado de Nueva York como psicoterapeuta. El número de esa licencia es 004006, por si acaso la quiere buscar, en Albany. Y que hay tanta falsedad hoy en día y tanta gente que dice que tiene y que son, y en realidad no hay nada. Y el mundo está siendo engañado por tantas personas que viven bajo las emociones y los sentimientos y para su vientre, y que no están ayudando en realidad a la humanidad. Alguien ha dicho, el doctor González debe ser un hombre multimillonario con todos esos títulos y esos 12 libros que él ha escrito. Es para él tener millones, que hay personas que han escrito un solo libro y se han hecho multimillonarios. Ese no es el caso mío. El caso mío siempre ha sido ayudar a mi pueblo hispano, y hoy en día estamos traduciendo lo que hemos escrito en español en inglés para alcanzar a los americanos también. Y como hay más de 1.000 millones que hablan español y miles de billones que hablan inglés, pues esperamos que estos libros puedan llegar a esos lugares y que puedan alcanzar, y que sepa que también Dios usa a la gente humilde, a la gente hispana también. Que no importa el fondo histórico de dónde vengamos, después que nosotros hagamos la voluntad de Dios, amemos a Dios, seamos sinceros y honestos con nosotros mismos para seguir ayudando a la humanidad, Dios nos va a usar como su instrumento. Y que yo siempre expliqué y siempre he enseñado que para ser usado por Dios, usted no necesita ser llamado y tener un título o tener unas credenciales o tener un nombre o un apellido. Usted lo único que necesita es ser un instrumento de Dios. Y yo no estoy diciendo que no busquemos las credenciales y los títulos, porque yo lo tengo todo. No estoy diciendo que eso no vale. Todo eso vale. Pero lo que más vale es que nosotros nos convirtamos en un instrumento de Dios. Porque cuando nos convertimos en un instrumento de Dios, Dios nos va a usar, no importa que usted sea un analfabeta, que usted no tenga los títulos que uno tiene, que no tenga un llamado sobrenatural o una unción, o como hablan tantas personas, no. Un instrumento de Dios. Dios puede escuchar la oración de un niño que no sabe ni hablar y sanar a un hombre, a una mujer, a un anciano. Una persona que no sepa de letra, pero tiene una relación con Dios, como dice 1 Corintios 1, 24 y 27. Mirá que no soy de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de mucho nombre, de muchos títulos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Desde luego, el contexto histórico de esa epístola de los Corintios era que los gnósticos estaban dentro de la iglesia. Y los gnósticos no aceptaban a Cristo, ni el señorío de Cristo, ni el mesianismo de Cristo, ni la encarnación de Cristo. Ellos no aceptaban eso. Y tampoco aceptaban que nosotros éramos salvos con confesión y creer, como dice Romanos 10, 9 y 10. Ellos establecían que para salvarse había que hacer un montón de rituales, de liturgia, de ritos, de ceremonias. Y ellos se levantaron para el primer y el segundo siglo y ellos afectaron tremendamente a las iglesias primitivas que se levantaron, especialmente la que levantó el apóstol Pablo. Entonces, Pablo le asegura a los corintios que aunque ellos no tengan educación, sean analfabetas, Dios lo va a usar a ellos para avergonzar precisamente ese grupo de gente que creían que eran los sabios, los conocidos, los que sabían, los que entendían, los que estaban iluminados. Así que no es que Pablo estaba exaltando y glorificando el analfabetismo
o la falta de letra, porque él era un doctor. Y Dios salvó a Saulo, un hombre súper inteligente, súper dotado de conocimiento, para que él pudiera hacer la diferencia entre la gracia y la ley, entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo, como dice Juan 1:17, que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de la persona de Jesucristo. Me parece que en Filipenses 3 dijo que él dejó todo para conocer a Cristo. Fantástico. Entonces, yo me siento para escribir 348 páginas que tiene este libro y comienzo a evaluar el mal bajo una forma de incomprensión. Y lo primero que presento, como en el libro Interpretando lo incomprensible de la vida existencial, lo primero que presento es la incomprensión de la caída de Lucifer allí en los cielos. Y lo he presentado en varios libros, porque uno va creciendo y va conociendo más, porque la palabra de Dios es un conocimiento continuo, no de revelación, sino de iluminación. Que yo no tengo que recibir ninguna revelación de lo que ya está revelado. El Espíritu Santo fue dado a nosotros para iluminarnos acerca de la revelación. Así que esa palabra está bien equivocada cuando hablamos, Dios me reveló. La revelación final se acabó en el 95, después de Cristo, en la isla de Patmos, con Juan, el teólogo, cuando terminó el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahí se selló. Porque ahí entramos a la eternidad y se acabó todo. Sin embargo, hay personas que han escrito libros que dicen que ellos son la continuación del apóstol Juan. Y es interesante leer esas informaciones, pero están honestos y sinceramente equivocados. La revelación de Dios de salvación se selló con Apocalipsis. Y lo interesante que tenemos hoy en día, y tenemos hombres poderosos en la enseñanza, porque yo lo oigo y lo veo, y me impresiona porque ellos están presentando unas situaciones que no están en los 66 libros de Génesis y Apocalipsis. Y hoy en día ha surgido el libro de Enoc, el hombre que vivió 360 y más años y Dios se lo llevó, en el capítulo 5 de Génesis. Y que supuestamente Enoc fue al cielo y regresó y comenzó a hablar de nombre de los ángeles. Comenzó a hablar de los 200 guardiantes que Dios mandó a cuidarnos a nosotros y que ellos, al ver las mujeres tan bellas y tan hermosas, decidieron tomarlas como sus mujeres y que de ahí nacieron los gigantes. Yo no he oído que Dios ha mandado a Elías para hacer nada, porque Elías fue traspuesto en un torbellino al cielo 3.000 años atrás. Va a regresar en el tiempo de la gran tribulación, que él es parte de esos dos testigos, Enoc y Elías, en el capítulo 11 de Apocalipsis. 2 testigos van a venir para pelear en contra del anticristo y para darle una cobertura al pueblo de Israel con los 144.000 que van a ser sellados de acuerdo a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Eso es otro tema. Estoy añadiendo esa cosa. Pero lo que le estoy diciendo es que hoy en día ha surgido, hasta hay películas en YouTube del libro de Enoc.
que supuestamente ese libro data para el tiempo de Génesis, y que los judíos escribieron ese libro y que ese libro no pasó el canon. Y oí un gran enseñador maestro que decía que ese libro de Dios es el incluido en los 66 libros. El problema es que ese libro contradice al Génesis hasta Apocalipsis con lo que presenta. Entonces, cuando usted cree en ese libro, usted va a tener una versión completamente equivocada de todo lo normal, natural, normativo que enseña la palabra de Dios para nosotros. Porque si Dios en Génesis 5 decidió llevarse a Enoc para que él no viera muerte, déjelo ahí. No está inventando que Dios se lo llevó, le enseñó el cielo, le enseñó el paraíso, le enseñó los 200 guardiantes, le enseñó esto, le enseñó aquello, le enseñó los ángeles con nombre y apellido y le enseñó esos ángeles que nos enseñaron a nosotros cómo hacer el bronce, cómo hacer la espada, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Eso no está escrito aquí. Pero hoy en día le están dando mucha importancia al libro de Enoc, sin hablar del Nuevo Testamento que han encontrado el Evangelio de Pedro o el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro. Eso no pasó el canon. Una epístola que escribió Filemón y otras personas. Entonces, cuando usted lee estos escritos, como los 7 libros apócrifos que se escribieron entre Malaquías y Juan, en esos 400 años de ausencia, de profeta, de visión, de sueño, de todo, y en esos 400 años, los macabeos, que era la línea del sacerdote que había en aquel entonces, no quisieron ser cautivos por el pueblo de Siria, y Antíoco Epífanes, ya para el año 167 a.C., se levantó para pelear con Israel, para llevarlo cautivo. Ya Israel estaba cansado de estar cautivo 400 años en Egipto, 70 años en Babilonia, y ya acercándose ya los tiempos del Nuevo Testamento. También se levanta Antíoco Epífanes, y él el número 4, y él decide también querer cautivar. Entonces los macabeos se fueron a la montaña y comenzaron a pelear. Fueron revolucionarios esos sacerdotes. Y como no había revelación, no había visión, no había sueño, no había profeta, ellos comenzaron a escribir los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa no inspirado. Entonces, en esos libros que no pasaron el canon era un grupo de hombres consagrados, dedicados, que decidieron ver el escrito y cómo el Espíritu de Dios dirigió a todos estos escritores para enseñar una sola cosa. Entonces, cuando usted lee estos libros apócrifos, pues es que le llaman apócrifos, que no fueron inspirados, y habla de muertos, habla de ídolos, habla de un montón de cosas, como que todo eso es aceptable. Entonces contradecía todo lo que decía el Antiguo y Nuevo Testamento. Como dice Hebreos 9:27, que es necesario que el hombre muera y después viene el juicio. Así que no hay intermedio donde el alma se queda dando vueltas y que usted puede comunicarse. No, eso no existe. Entonces, estos libros apócrifos aprueban todas esas situaciones y la gente no entiende estas realidades. Porque no leen en profundidad. Deuteronomio 29:29 dice: los secretos le pertenecen a Dios. Lo revelado
a los hombres y los hijos de los hombres le pertenecen a los hombres. Lo que Dios ha determinado revelar, como quitar la cortina para que nosotros conozcamos eso que Dios determinó enseñar, que nosotros supiésemos. Bien. Entonces, cuando yo hablo de la incomprensión del mal, lo hablo de una forma humana, emocional, espiritual, que también envuelve lo económico. Porque siempre vamos a tener maestros que se van a amontonar para ellos hacerse virales, diciendo algo que contradiga la palabra o que supuestamente Dios les reveló, que dieron una visión, que tuvieron un sueño. Entonces, la Biblia nos habla en Deuteronomio 15, 22 también, de que la persona que tenga sueño, que diga el sueño. Y si ese sueño no se cumple, no es sueño de Dios. La persona que tenga profecía, que diga la profecía. Si esa profecía no se cumple, en aquel entonces lo apedraban al profeta, que hablaba falsa profecía. Hoy en día no se puede hacer eso, pero esa era la situación del Antiguo Testamento. Los profetas tenían una misión. Y era simple. Habían 10 mandamientos que se declararon en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, y que Israel está supuesta a cumplir con esos 10 mandamientos, esos 10 preceptos, esos 10 decretos. Cuando esos mandamientos se violaban, entonces, si el sacerdote estaba mal y el rey estaba mal, Dios levantaba un profeta que no era parte del código religioso, de la jerarquía de los levitas, para simplemente darles saber a ellos y ellas que estas son las consecuencias de haber violado estos mandatos. Eso es lo que hacía el profeta. Él no interpretaba nada, simplemente decía la consecuencia del mal que le vendría al pueblo o a quien lo hizo por la violación del mandato de Dios. ¿Bien? Y ya no profetizaban nada, daban su encargo, no se hacían virales, al contrario, lo apedraban y lo mataban, porque aquellos no querían oír esa palabra. Y entonces Dios llamaba a una persona que, como Jonás, que duró 3 días ministrando 8 palabras y su ministerio se terminó. Para Dios este asunto no es de cantidad, es la calidad de obediencia y a lo que seamos fieles en lo poco para recibir lo mucho, como dice Mateo 25, 21. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy en día queremos hacer tanto, siendo infieles, que se nos van a escapar muchas cosas por ser tanto lo que queremos hacer. Y nos enfermamos y nos morimos, no llegando a realizar lo que en nuestra mente, en nuestra ideología, idiosincrasia, debió de ser. Y aquí es donde está la incomprensión del mal. Entonces, en este libro yo establezco que el mal es una condición que está en cada uno de nosotros. Y que ese mal es inevitable. ¿Ve? Porque cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Pablo habla en Romanos 7:15, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y veo un mal
que hay en mí. Entonces, en su tiempo ya de casi ser martirizado por Nerón en el año 66, que Nerón le cortó la cabeza a Pablo y a Pedro lo crucificó, él comenzó a realizar ese mal que él descubrió dentro de él. Entonces, cuando Pablo habla, si somos todos pecadores y yo soy el primero, a mí Pablo era una cosa increíble. Él no apelaba a la santidad de Dios. Él apelaba a la gracia de Dios, que lo iba a santificar en medio de su lucha de la carne, como dice Gálatas 5:16. Que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y estos dos luchan para que hagáis la voluntad de la carne y para que hagáis la voluntad del espíritu. Es una lucha. Y que mientras estemos en existencia de vida, esa lucha va a permanecer. Usted no va a ser santo como usted quiere ser, o santificado como usted quiere ser, o como perfecto como usted quiere ser. Colosenses 2:10 dice que en Cristo nosotros estamos completos. Entonces, si nosotros estamos completos en Cristo, ¿qué es lo que yo tengo que seguir buscando y sacrificando cuando el sacrificio mayor ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario? O sea, que la salvación que Jesucristo operó en el Calvario es para que usted y yo seamos felices. Vivamos una vida de gloria. Como dice 2 Corintios 5:21, que Él se hizo pecado por nosotros para salvarnos. Cristo se hizo pecado por nosotros. Por eso es que tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Él cargó en su cuerpo todos nuestros pecados a tal magnitud que tuvo que decir: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque es que el Padre cerró los ojos cuando ese cuerpo cargó con toda la maldad que habla Marcos 7:21 en adelante, de todo lo malo que sale de nuestro corazón. Cristo cargó. Entonces, la incomprensión del mal es que nosotros mismos somos los que más daño nos hacemos a nosotros mismos. Y cuando le hacemos daño a una persona, a nosotros nos viene el doble del daño que nosotros le hicimos a esa persona. El doble. Porque eso es lo que ocurre. Que eso es lo que dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú juzgas, tú vas a ser juzgado. Y es como el boomerang que uno lo tira y regresa a uno de una forma diferente. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver ese mal en nosotros para aprender a tener misericordia y compasión con el otro y la otra que hace mal? Y muchas veces uno tiene que juzgar a una persona que hace mal cuando uno está más mal que esa persona que uno está jugando. ¡Auch! Qué cosa tremenda esa. El Espíritu Santo conoce nuestra hipocresía, conoce nuestra situación. Mire lo que dice Mateo 23. Cristo hablándole a la jerarquía sacerdotal de su época. El verso 24. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Así le dio Jesús a esta jerarquía religiosa que
se escondían. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Así que Cristo divisó, él pudo ver toda la situación interna que tenían todos estos líderes religiosos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso, de muerto y de toda inmundicia. ¡Wow! Eso fue bien ofensivo para esta jerarquía religiosa, y después todo el mundo estaba oyendo esto. Y después en el verso 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora, ese es Jesús hablándole a la jerarquía religiosa de su época. O sea que Cristo, en un momento dado, le dijo a ellos, ¿quién de ustedes me juzga a mí de pecado? ¡Wow! ¡Qué hombre! Yo no puedo decirle eso, y posiblemente usted tampoco. ¿Ve? Que el mismo Salomón dijo 2 o 3 veces, no hay hombre en la tierra que no peque. Y no es que yo estoy justificando el pecado, porque el pecado ya fue cubierto con la sangre de Cristo, y que cuando el pecado se pide perdón, se reconcilia, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1, 9 y 10. Que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y si ha pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, hay una condición de mal en cada uno de nosotros. Y yo veo que las 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo no ayudan a la gente que está en esa condición y en ese mal. Lo hunden más y crean un guilt trip, un paseo de culpabilidad que hace que la persona se hunda más en esa condición de mal que está. ¡Auch! Porque no estamos predicando la buena nueva de gozo, paz y salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando se predica eso, la persona que está en esa condición de mal, usted le da esperanza de cambio, de transformación, como dice Juan en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformar al judío, al griego. Entonces, vemos continuamente en todos los lugares donde vamos que muchas personas van a la congregación y salen culpables. No. El Evangelio no es para crear culpabilidad, porque Él llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Cristo se hizo pecado por nuestros pecados, para que no nos sintamos culpables. Ahora dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia. Pero hay una mentalidad de gente que tienen un lío con la ley y la gracia, que no saben dónde están. Qué lindo cuando uno va al templo, a la casa de oración, y sale feliz. Wow, tengo esperanza. Ay, yo que tengo esta lucha con esta carne, con estas pasiones, con estos deseos, con estos sentimientos, pero hay esperanza en Jesús. Hay salvación en Jesús, hay redención, hay restauración, hay reconciliación, hay amistad. Hay una santidad de Dios que nos llama para que nos acerquemos a ella, no que nos alejemos de ella.
Entonces, Cristo nos llama en Mateo 28, 11, 28, a todos los cargados y trabajo, venid a mí y descansad. Cada persona que va a una casa de oración es porque tiene una situación. Y muchas veces hasta espiritistas nos hemos convertido con el espíritu de adivinación. Usted sabe que todas las personas que están ahí tienen situaciones. Dios me está hablando y hasta blasfemamos porque estamos usando al Espíritu Santo, no es ningún Espíritu Santo, es un espíritu de adivinación. Y eso es condenado en Levítico 19, Levítico 20, lea esos 3 capítulos, 19, 20 y 21 de Levítico. El espíritu de adivinación. ¿Qué tiene que estar el espíritu hablando en público, su vida privada? Especialmente cuando ICE anda por ahí y están deportando a tanta gente, ya la gente va a tener miedo hasta de ir a la iglesia. Okay. Liberal ya, cristal, emotional extortion. Eso es de todo. Entonces, las personas que están adivinando y están supuestamente sacándole a la luz la vida a la gente, ¿quién usted cree que van a glorificar? ¿Al Espíritu Santo, a la palabra, al Evangelio? Y a él y a ella. Y después ellos van a crear seguidores porque entonces me reveló toda mi vida, va a ser mi líder. Yo tengo que seguir detrás de él o de ella. La única vez que vemos a Cristo revelándole la vida de una persona es en el capítulo 4 de Juan a la mujer samaritana, y fue en privado. Ahí no había nadie, ni los discípulos estaban por ahí. Cristo se desvió para ministrar a una persona, porque esa persona iba a ser la misionera de los samaritanos. Entonces, cuando ella recibe la salvación y todo, ella sale corriendo para su pueblo y le ministra todo. Y Cristo va allá y le ministra a los samaritanos y se salva todo el mundo. Y que en Juan 2 nos habla de que Cristo no tenía necesidad de que nadie le dijera nada del hombre, porque él sabía todo del hombre. Bien. Entonces, esas situaciones sensacionalistas de querer saber el futuro y qué es lo que Dios tiene para mí, todo eso está escrito en la palabra. Tú quieres saber la voluntad de Dios, lee la palabra. Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida, lee la palabra. Los planes de Dios para tu vida, lee la palabra. La voluntad de Dios para tu vida, lee la palabra. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 y 21. Léalo. Que la palabra es como una antorcha que va alumbrando hasta que el día esclarezca y es perfecto, y entonces no puede ver todo claro. Este libro yo presento que como el ser humano vive en una condición de mal, usted debe de aceptar esa realidad y que el único que nos va a ayudar para todas esas cosas es la persona del Espíritu Santo, porque Cristo dijo en Juan 14, 15 que Él se iba, pero Él iba a enviar al Paracleto, al Consolador, al que iba a estar en nosotros y con nosotros, que iba a estar a nuestro lado. Y que ese Espíritu Santo, Cristo lo envió para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas: pecado, justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo, no otra gente. Dios no le dio esa comisión a los pastores, ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni a misioneros. Es una obra del Espíritu Santo. Y no para que lo hicieran en público. Porque cuando se hace en público, quien se lleva la gloria es la persona que declara su vida en un estado de adivinación. Porque si el Espíritu Santo no hace eso, entonces tiene que ser un espíritu de adivinación que hay. Ouch. Bien.
aquí Cristo le dijo teológicamente, escrituralmente, a toda esta jerarquía angelical, dije, ¿no? A esta jerarquía religiosa, del mal que se iban a morir todos ellos porque ellos habían engañado al pueblo. Sin embargo, cuando Cristo salió de su ayuno, en el capítulo 4 de Mateo y Lucas 4, él se confrontó a Satanás solo, y Satanás estaba solo también. No había un grupo de gente para una exhibición. ¿Ve? Como hay un montón de iglesias que están llamando a los demonios para los líderes que están a echar fuera a los demonios. Por favor. Eso no es el evangelio. ¿Ve? Y les digo que todas estas personas que se envuelven en esa clase de ministerio no paran bien. Muchos de ellos paran en el manicomio. Muchos de ellos les falta la salud mental y la falta de conocimiento. Cristo no estaba, de vez en cuando vemos a Cristo estando fuera de demonios, que se presentaban y eso, pero la enseñanza de Jesús era salvar a la humanidad, ser el sacrificio vicario de cada uno de nosotros. No recibirse. Cada vez que él sanaba a alguien, le decía, ve, preséntate al sacerdote, no se lo diga a nadie. Hoy en día, tírame la foto, mientras yo estoy poniendo la mano, cuando se vaya al piso, trata de que eso se vea en el video, y vamos a tirarlo en FaceTime, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todos esos lugares. Por favor, no estamos leyendo el Evangelio. Cuando en el Evangelio dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Hermano, yo levanto la mano porque quiero decirle que yo di $10,000 la semana pasada para este ministerio. Ahí está. ¿Ve? Entonces la mano derecha le dijo a la mano izquierda que revelara, por favor. Ve a tu cámara secreta, haz la cosa en tu cámara secreta y Dios te va a recompensar en público en un momento dado. Así que va el orden del Evangelio. Mande a buscar este libro. Está en Amazon, en Ten Kingdom, la interpretación del mal, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Si te manda a buscar este libro, ellos me mandan un bono, que no es nada. No es tan grande el bono, porque hay que vender miles y muchos miles de este libro para uno conseguir $2 o $3. Porque tenemos todos estos libros. Mira, la teología pentecostal está aquí. Este libro tiene casi 400 páginas. Y yo quiero traducir este libro en inglés, porque cuando yo parta de esta tierra, si Cristo no ha venido, yo quiero que los jóvenes sepan que hubo un hispano que trató de escribir la teología pentecostal. Porque nuestros jóvenes están leyendo de todo el mundo, pero no leen de nosotros. Y yo soy de mi pueblo. Mi misión es alcanzar a 620 millones de hispanos que hay en las 21 naciones de Latinoamérica, incluyendo Brasil. Bien, esa es mi misión, porque nadie entiende más a los hispanos que un hispano. Así que va la cosa. Cristo vino y le predicó ¿a quién? A los judíos. Cuando venían los gentiles, yo he venido a predicar a mi pueblo. Cristo se lo decía. Sin embargo, Cristo hacía los milagros. Cristo los sanaba. Eso es tremendo. Ahí está. Entonces, la idea es que podamos cada uno de nosotros alcanzar nuestra generación. Y cuando hablo de generación, no estoy hablando solamente de ese grupo de jóvenes, sino también hay personas que ya tienen su edad que no conocen la teología pentecostal. Y entonces aquí hay un escrito. Tenemos una teología en práctica, en cántico, en información, pero escrita.
Así que manda a buscar este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, en Amazon. Si no está ahí, búsquelo en Kindle. Yo tengo algunas copias que yo he mandado a buscar y tengo que pagar también por mis libros, que no lo tengo aquí. Y está en inglés. The Incomprehension of Evil and the Holiness of God. Mándalo a buscar. Si no, entra aquí a este QR code y aquí le da toda la información de nuestro ministerio, de Good Samaritan Center, Monastery Church. Aquí está el teléfono 646-755-1290 para poder inscribirse en el libro, en el canal de YouTube. Si usted quiere mandar alguna donación o algo, aquí usted manda el QR y aquí usted le van a decir el SEO que hay en este código para mandar alguna donación para nosotros seguir guardando esa finanza para producir más estos 10 libros que tenemos aquí y ser bendecidos por el Señor. Así que nos veremos en 2 días. Felicidades por su asistencia, por estar bien, por sentirse bien, por estar escuchando a su pastor y doctor Nicanor González. Bendiciones. Very good. Búsquenlo ahí donde Cristal mandó ese código. Amén.